1.240 milions de centímetres separen Síria i l'Uruguai. La gossa Laika va ascendir 170 milions de centímetres. El robot Pepper detecta les emocions humanes a 300 centímetres. Canviem les distàncies per apropar-te a casa les històries. Festival Docs Barcelona, del 19 al 31 de maig, edició online. Les millors històries més a prop que mai. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo Jorge Trujillo y Mili Huertas de Metrópolis BCN para tratar y hablar ahora en esta vez de otro festival, Docs Barcelona del 2020, que como con DEA, con el Cinema de Autor de Barcelona, se hace en filming online y tenemos la oportunidad de verlo pese a la situación que se vive. Así que le doy la bienvenida y las gracias a Mili otra vez por estar aquí con nosotros para Bazar Show Magazine. Hola, Mili. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues sí, seguimos por aquí una vez más, cada vez saliendo un poquito más de esta situación. No sé qué es lo que va a pasar con los festivales online, espero que sigan habiendo por eso, pero bueno, ya veremos. Pues no sé, si quieres arrancamos ya, sin más, Sí, claro. sin más previos, y cuéntame que en esos días desde que empezó, que recordamos que el festival empezó el día 19 y dura hasta el Sí. 31 de mayo en Filmin, y haremos este coloquio y más adelante un último, más o menos con el resumen de todos los documentales que hayamos visto o los que más nos hayan gustado y con pequeñas pinceladas para que la gente, bueno, si quiere, pueda verlos. Dime de lo que has visto hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado? A ver, he visto unos cuantos. Es verdad que el formato documental no es, por así decirlo, mi formato favorito, ni muchísimo menos, pero bueno, es un formato que me gusta mucho, al cual me gusta mucho recurrir porque creo que es bastante importante, ¿no? También tenerlo en cuenta por diferentes motivos, no solamente porque obviamente te muestra una realidad en concreto y es, pues eso, ¿no? Una realidad trabajada por detrás con mucha documentación y tal, sino que también tiene esto de historia, ¿no? De storytelling, de construcción, que es la parte que a mí personalmente más me atrae, ¿no? Pero lo dicho, creo que han habido, porque algunos documentales han estado durante un periodo de tiempo bastante corto en filming. Por ejemplo, el que abrió el festival solo estuvo 24 horas. Sí. En general, bastante interesantes y bastante variados en cuanto a temática. Por ejemplo, podríamos comenzar por comentar la de Carta desde Masanja, de Leon Sí. Lee. Este documental que abrió el festival y que estuvo por 24 horas en filming y que, bueno, pues ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Es un tema, yo creo, bastante polémico en muchos sentidos y yo creo que cada uno tiene posiciones, pues eso, puede tener diferentes posiciones en cuanto a muchos aspectos del documental, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que leí es que es que el documental no mostraba imágenes de lo que estaba hablando en sí, sino simplemente era, pues eso, la opinión de una persona, las vivencias de una persona. Para los espectadores, el documental va sobre un prisionero político chino que esconde una carta de auxilio, de socorro, en una, ¿cómo se dice?, decoración de Halloween que él mismo estaba preparando en un campo de trabajo forzado en China. Entonces una persona en el otro lado del mundo, en Estados Unidos, lo encuentra, una familia, de hecho una mujer con su familia, y sale a la luz todo esto de los campos de trabajo forzados en China, ¿no? Y sale a la luz la historia en concreto de este señor. Una historia bastante impactante, una historia de la que todo el mundo más o menos tenía conocimiento, ¿no? Siempre se va escuchando este tipo de historias en muchos países, ¿no? En China también, por supuesto, pero que hasta que no vives con el protagonista, hasta que no te lo cuenta, como que, bueno, son cosas que pasan en otro sitio, ¿no? Y esto es algo que también, por ejemplo, la persona que encontró la carta lo vive en primera persona y es bastante interesante cuál es su reflexión en cuanto a todo lo que ha sucedido, ¿no? Pues esto, el documental juega muy bien con la reconstrucción de los hechos, utiliza la voz de la experiencia de la persona que sufrió esta tortura, Sun Yi se llama, y recrea todo lo que vivió a través de la animación. Entonces,
utiliza el recurso de la animación para lograr esas escenas en las que el audiovisual no estuvo presente, ¿no? Muchas veces he hecho esta crítica de que el audiovisual a veces no está presente cuando debería estarlo, ¿no? Esto viene desde una crítica que hizo la Nouvelle Vague a todo lo de que si no hay registros audiovisuales del Holocausto, por ejemplo, ¿no? Pues eso es como el gran pecado original del cine, digamos, ¿no? Entonces, en este documental yo creo que también se ve, ¿no? No por las condiciones de que no se puede rodar en China, de que necesitas permisos especiales y definitivamente para algo así no te van a dar permiso. Se intenta recrear desde el punto de vista de la animación, ¿no? Entonces, mucha de la crítica ha sido también, ha apuntado a este tipo de uso de la imagen, ¿no? De una recreación, porque, claro, no puedes tener imágenes de lo que realmente acontecía, ¿no? No sé, es bastante interesante, yo creo, el debate detrás y la reflexión también de parte de la persona que encontró la carta, ¿no? De pronto preguntarse por lo que compras, sí, de dónde viene, quiénes lo producen, bajo qué condiciones. A ti te cuesta nada 2 centavos, no sé, te cuesta muy poquito, ¿no? Ya sabemos cómo son los productos que vienen muchas veces de la China, que son bastante baratos. Pero ¿qué hay detrás, no? ¿Qué historias te encuentras detrás? Es bastante interesante también generar este tipo de concientización en las personas. Yo creo que este documental de alguna manera también te lo presenta, ¿no? Y también cuál es el papel de las grandes corporaciones que emplean a este tipo de, no sé, compañías chinas que detrás pues están teniendo mano de obra esclava, básicamente, y muchas veces también infantil. No sé, son muchas cosas que se mezclan en este documental y yo creo que da para mucha reflexión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que sí veo que flojea del documental es porque me pareció como, en cierta medida, que evidentemente esas denuncias hay que hacerlas y todo lo que tiene detrás y todas las operaciones que se hacen en China, pero me pareció como el típico documental que ya iba a atacar lo que yo ya sabía que iba a atacar, o sea, era como muy previsor en ese sentido y me recordaba mucho a los típicos documentales que presentan sobre Corea del Norte, que es como me parecía que en ciertas medidas bueno, habían cosas que, por ejemplo, ¿de qué vivía este hombre? ¿Cómo conseguía todo ese material? ¿De dónde sacaba el dinero si venían las condiciones tan duras? Que creo que las tenía y no dudo de su relato, ¿no? Pero queda como esos agujeros ahí que dices, bueno, pues sí, es un relato interesante, es un relato que hay que mostrar, que hay que denunciar, pero a nivel periodístico queda flojo eso, ¿no? Porque no muestras de dónde está financiado ni demás. Y bueno, pero sí, es un documental interesante pese a estas lagunas que le veía. Y a veces cuando me refería que me recuerdo a documentales de Corea del Norte, perdón, es como caer en ese morbo. A veces me parecía que flojaban cuando caían en cierto morbo. Pues claro, si es tan difícil, ¿por cómo volvió a ese mismo sitio a grabar y todo? No sé, hay un poco de lagunas que me quedan un poco volando. Pero bueno, fue un documental muy interesante y todo lo que tú has comentado también lo comparto. Curiosamente, yo creo que precisamente no puso tanto como el foco en recrear según qué situaciones. Obviamente, cuando las recreas desde un punto de vista como decirte, de animación y, por ejemplo, no muestras, yo qué sé, podría haber utilizado el mismo cuerpo del propio hombre, mostrando todo lo físico que le haya dejado, porque, a ver, que te está contando que al señor lo colgaban 24 horas desde catre, o sea, esto seguro que le ha dejado huellas físicas, seguro, si lo someten a torturas, algo tiene que haber en su cuerpo, claro, ¿no? por supuesto. Y yo creo que pudo haber tirado por ahí, no lo hizo. Lo hicieron a través de animación y es cierto que yo también me pregunté durante mucho rato del documental de qué vivía este hombre, porque no se le veía a una persona, o sea, homeless, ¿sabes? Sin techo, ni mucho menos, y se supone que al ser un disidente político, supongo que su situación será bastante complicada en el país, tanto para encontrar trabajo como para sostenerse con una vida, Claro. bueno, luego, diferentes cosas, ¿no? Cuando se va al exilio, ¿no? ¿De qué vive? Vive de sus ahorros, ya, o sea, ha tenido la capacidad de ahorrar para vivir de ello. Claro, ¿no? es que, no sé, yo dejo ahí la duda, que es la típica
y como es también desde Occidente, también eh, nos gusta mucho, eh, bueno, mirar a otros países por encima, ¿no? Entonces, quizá me Sí, parece... sí, claro, pero por ejemplo eso es una cosa que yo creo que pudieron haber hecho incluso más, o sea, mm, llevarlo a un extremo, más extremo todavía, pero no, ¿sabes? No me pareció como que fuese una cosa de para tumbar a nada, ¿sabes? ya, ya. Simplemente el relato de una persona pacífica, Mm, una sí, persona que en principio, más allá de su religión, no se metía con el gobierno en realidad, ¿sabes? O claro. sea, todo Mm, comenzó por el tema religioso en realidad, por una cuestión de fe, sí, digamos, sí. ¿no? De no tener la libertad para practicar su fe. Cosa que es muy curioso, ¿no? Porque de hecho en ningún momento este señor hace, a partir de ahí se genera toda la conciencia, digamos, política, a lo mejor detrás de este señor no lo Claro. sabemos, a lo mejor también la tenía desde antes, pero es una cosa que empieza a cambiar a través de esto, ¿no? Entonces me da la sensación de que no se lleva por el cauce habitual cada vez que se presentan documentales Mm, desde la mirada occidental hacia otros países que son opuestos políticamente, ¿no? Y bueno, también recordar que el director es chino y que no, afincado en Canadá, mm. pero también es chino y no, supuestamente está vetado de hacer documentales en su país, por eso no fue a hacerlo. Bueno, vamos a Pero pasar a bueno, otros sí, que también hay muchos más que hemos visto. Yo quiero señalar unos muy rápido que yo los vi el mismo día que vi el del estreno, el que acabamos de comentar. Vi el Dogs and Teens, que es más o menos que es puestos para que se vean en escuelas. No sé exactamente cómo lo van a hacer con la situación, pero bueno, están en filming también. Que es Out, Me llamo Violeta, Lo que dirán y Silvana. Me pareció muy interesante esta elección, que algunos ya pertenecían a la edición del festival del Docs de otros años, pero son muy bien elegidos para los adolescentes, ¿no? Para las escuelas. uh-huh. Out es, por ejemplo, que es de Dennis Parrott, son chicos que se graban cuando salen del armario frente a sus padres. Es No, impresionante, es un documental emotivo, duro, lloras, te emocionas, o sea, ves lo peor del ser humano y lo mejor del ser humano, ¿no? En uh-huh. cuanto cuando un hijo sale del armario, es que hay escenas espectaculares y claro, son grabadas por móviles o por cámaras caseras o incluso eh, webcams, ¿no? Y me parece Uh-huh. muy bonito. Me llamo Violeta, sí que no lo encontré en Filmin, no sé por qué lo anunciaron, quizás cuando los pongan en escuelas lo pondrán, pero no tengo ni idea. No lo pude ver, así que me quedé con las ganas. Lo que dirán de Nila Núñez, impresionante. Son dos chicas musulmanas que viven en Barcelona y claro, crecen en un instituto, en un colegio, en una escuela catalana, hablan perfectamente catalán, pero claro, una lleva velo y la otra no. Entonces, ese es debate entre ellas dos de qué es ser musulmana y qué es vivir en una cultura occidental, ¿no? Y ellas hablan, o sea, es muy bonito sus diálogos, el discurso con su familia, también las cosas la que lleva velo dice que lo lleva porque ella elige llevarlo, pero por ejemplo, la otra que es un poco más, sí, digamos más occidental o más libre, en ese sentido, lucha con sus padres porque ella no es lo que sus padres quieren, mientras que la otra también busca esa libertad, pero más encaminada a lo que, bueno, mis padres no me dejan comprar esta camiseta porque no les gusta, entonces la otra le plantea, pero no te gusta a ti o no te gusta a tus padres, ¿sabes? Es como un debate muy bonito el final, pues llegan a la graduación y cuando lo veáis o cuando lo veas, Mili, es muy emocionante, muy bonito todo. También es bonito porque se muestran muchos otros hijos de migrantes, segunda generaciones catalanas, hablando un perfecto catalán y demás, y es muy bonito el documental en ese sentido, ¿no? Silvana es una rapera, es el otro documental, que también es muy, muy interesante y, bueno, es una especie de es como una Juana de Arco, evidentemente atea, pero bueno, y claramente, bueno, lo reivindica ella como rapera y en sus espectáculos lesbiana, ¿no? Y hay gritos en el escenario que dice, gracias a Dios porque soy homosexual. Entonces, como esa reivindicación de la homosexualidad muy potente, ¿no? Y muy con el arte, con las cosas que ella hace. Entonces, yo quería simplemente recomendar esos rápidos, esos
a documentales que pertenecen a la sección esta de teens, ¿no? De teenagers, de adolescentes. Genial, les echaré un ojo en Filmin segurísimo. Y en cuanto al documental este de las chicas catalanas musulmanas, me parece importantísimo este tipo de documentales porque desconocemos, yo creo, todas las personas que hemos crecido con la religión católica, por ejemplo, desconocemos muchísimo de cómo funciona por detrás, de cuáles son los preceptos del Islam y lo que nos venden por la tele definitivamente no es para nada y seguro que no se acerca para nada a los preceptos que realmente practican, ¿no? Y yo, por ejemplo, últimamente también estoy muy metida en todo el tema del feminismo, islam, y yo creo que es necesario, sobre todo, que ellas digan, que ellas sean las que tomen la palabra, no nadie más, ¿no? Interesante. Venga, vamos con pinceladas de los minutos que nos quedan con los grandes documentales que hemos visto. Empecemos con Spice Dogs, por ejemplo, de Elsa Kresmar y Levin Pita. Sí, Spice Dog. ¿Qué tal? A ver, me pareció bastante impactante y me gustó mucho ese juego de imágenes parecía un documental de animales, pero en la selva de cemento, ¿no? O sea, en las grandes ciudades, bueno, en la ciudad de Moscú en concreto. Seguimos a estos perros callejeros que son perros clarísimamente, ¿cómo decirte?, con mucha personalidad, tienen que sobrevivir en la calle. No hay otra, ¿no? Y sobrevivir significa hacer cosas terribles, ¿no? Y ya las personas que habrán visto el documental ya saben a lo que me refiero. Sí. Pero a la vez tiene esto de coger imágenes de archivo del entrenamiento, del uso de perros y del uso de chimpancés o de tortugas para la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces te genera un montón de preguntas, ¿no? La utilización que le hemos dado a los animales desde siempre, básicamente, para, pues eso, para lograr ya sea avances científicos, tecnológicos, etcétera, ¿no? Y hasta qué punto no los tenemos en cuenta, ¿no? Son muy pocos los movimientos, o sea, el movimiento animalista, digamos que es como bastante primitivo, entre comillas, ¿no? Obviamente hay muchísima gente que que durante toda la historia de la humanidad siempre se ha posicionado, ¿no? Pero digamos que con una voz en alto es bastante contemporáneo, digamos, moderno contemporáneo. Entonces, no sé, te hace preguntarte muchas cosas, ¿no? Porque ves a estos perros que de alguna manera empatizas con ellos, con su vida en la calle, con su dureza, ¿no? También, con todo lo que se tienen que enfrentar y con toda la vida que llevan. Y detrás tienes ese relato, esa voz en off que te está contando, que a veces es incluso como que tiene una especie de humor negro, una extrañeza muy rara, no sé, cada vez que hablaba este señor en voz en off, a veces me generaba extrañeza, no sé, que se hacen preguntas, ¿no? Sobre eso, sobre la utilización de animales, de por qué ahora las tortugas, y resulta que es por lo de la idea esta de que las tortugas son las que sostienen a la tierra y tal y cual. No sé, me ha parecido bastante necesario y que genere pues ese debate, ¿no? Detrás del uso de los animales. Sí, a mí hay una cosa que también me pareció, ¿no? Porque claro, yo al final estaba pensando de ver el documental que me encantó y que es súper duro también en ciertos momentos, como dices. O sea, todo lo que, por ejemplo, se consiguió con la carrera espacial, ¿no? Todas las tecnologías, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, que es hablar por internet, y todas esas cosas que se han conseguido, y todos estos avances tan impresionantes que ha conseguido la humanidad, pero luego me quedo con la reflexión de ¿a costa de qué, no? Y en este caso, claro, está ese debate de... O sea, que yo creo que los animales tienen derechos, pero no sé, ese debate supongo que queda abierto para decir, bueno, hasta qué punto es lícito usar las cosas de la naturaleza, de la tierra, en la cual están tanto las plantas como los animales, incluso nosotros los seres humanos, que todos somos, bueno, pues familias terrestres, pero claro, ¿cómo para avanzar, para que digamos, una especie dominante avance, usa otras, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Y prácticamente lo que ha hecho la humanidad. Coger todo lo de la naturaleza para avanzar, bueno, no sé si para avanzar o para retroceder en cuanto a... Depende como lo que se entienda por progreso, pero bueno. Pero también me parece interesante que, bueno, aunque se centró mucho en el tema de la URSS, supongo que porque fueron los que enviaron primero a la pobre perra, la Laika,
La laica, sí. Y luego, pero también en el tema de Estados Unidos, ¿no? Al chimpancé que se volvió medio loco cuando regresó y demás. Y luego sí que es impactante, ¿no? Cuando ves las imágenes de archivo, el pobre perro dando vueltas así, que Uy, claro, sí, el pobre estaba pensando esto, ¿qué está pasando aquí, no? O cuando claro. regresó, cuando aterrizó la nave esta, claro, el pobre Sí, sí, perrito no se sí. podía mantener en pie y, claro, es como ese, también es cierto que nosotros los humanos tendemos a ponerle sentimientos humanos a los animales, que puede que tengan evidentemente sentimientos y sienten, pero claro, no sé hasta qué punto tienen ellos el mismo sentimiento que lo sentimos nosotros. O es que nosotros lo hemos ya Hombre, domesticado a los animales domésticos, los hemos acercado tanto a nuestra especie que bueno, no sé, es que quizás es un debate hombre, no también sé, que... yo creo que, por ejemplo, la utilización por parte de la URSS de perros y la equivocación al principio de utilizar un chimpancé por parte de Estados Unidos, yo creo que responde bastante, ¿no? A esta pregunta que Hmm, haces. O sea, los perros en realidad son domesticados y son bastante fieles, leales. En el hmm, fondo hacen lo que tú le pides. O sea, hmm, están allí y bueno, viven y cómo la utilización de un chimpancé genera tanta, ¿cómo decirte? El chimpancé se revela de alguna manera, ¿no? sí, También. O sea, porque tiene miedo y ese miedo lo expresa a través de su violencia, claro. de, de esa forma de existir, ¿no? Entonces, Hmm, yo creo que sí, o sea, la utilización de los animales definitivamente es una cuestión ética hmm. que se tiene Que poner que sobre la debatir mesa, ¿no? abiertamente y que Hmm. se tiene que escuchar a todas las partes. Ojalá los pudiéramos escuchar a ellos Sí. también. Seguro que muchas veces, seguro que nos dirían mil cosas que serían desgarradoras, ¿no? Pues Eh, sí. pero sí, o sea, yo creo que tiene que haber hay un debate y lo que decías, ¿no? La utilización de Hmm, hasta qué punto todo lo que hemos conseguido porque hemos utilizado a especies o personas, no te olvides otra vez, hmm. citando aquí el holocausto, pero muchos avances médicos se lograron por la utilización de Sí. médicos nazis a judíos, ¿no? Para sus experimentos. Entonces, muchas cosas se lograron, mucho conocimiento se adquirió Hmm, con esta práctica tan horrorosa, ¿no? Entonces también te pones a pensar, ¿no? Hasta qué punto nuestros avances son hmm, éticos y definitivamente no se tendrían que repetir, ¿no? hmm. Sí, sí, es muy complicado, ¿no? Porque evidentemente son avances que han podido ayudar a las comunicaciones o a la sanidad, al tema de las curas y demás, o de experimentos, pero claro, a costa de qué, ¿no? Y eso es lo que queda Mm. ahí. Pero bueno, pasemos a otro. Eh, Venga. ¿Cuál te gustaría de los que has visto? A ver, a mí me gustó mucho hablando de inteligencias y de no saber y de debates éticos, el de AI, Sí, el de la inteligencia artificial. sí. Eh, un documental muy, muy curioso porque la premisa es que vamos a hablar de inteligencia artificial, pero en realidad estamos hablando del ser humano Hmm. completamente. O sea, el Sí, foco sí. es sí, cómo vamos a interactuar con la inteligencia artificial, pero en el fondo es como un cuadro a nuestra soledad Hmm. y a nuestra búsqueda por relacionarnos y que hemos llegado hasta cierto punto en el que ya no nos relacionamos con nosotros, sino que estamos esperando el robot Una máquina al perfecta. cual Hmm. expresarle nuestros sentimientos, ¿no? Es Y muy con el cual fuerte. interactuar. Es muy duro, muy duro, muy duro. O sea, el documental te plantea muchísimas preguntas, ¿no? También desde el punto de vista ético, ¿no? Hasta qué punto, pues eso, la inteligencia artificial, los robots podrían tener conciencia, llegar a tener conciencia, su utilización que generaría, ¿no? Hmm. En cuanto a eso, ¿no? A la posible utilización de inteligencia artificial con conciencia, qué es lo que implicaría. El debate está abierto y yo creo que es un debate del presente, ya ni siquiera del futuro. Nos lo tenemos que comenzar a plantear ya, porque si no nos pillará el futuro y no vamos a saber qué hacer y Hmm. nos va a pasar como siempre. Sí, a mí, claro, yo no sé hasta qué punto a día de hoy este tipo de robots, o sea, quizás cuando lo grabaron de hace un año o dos, pero sí, sí que refleja mucho esa soledad del hombre, ¿no? Cuando compra esa robot mujer y todo lo que le cuenta y la emoción y la respuesta que él espera y incluso lo que le dice que tú dices, perdón, que lo que te está contestando, pero el tío le responde como
casi como si fuera ya le empieza a tener cariño a esa máquina que a veces no sabe qué responder, lo que le responde como Wikipedia, ¿no? Ya. Claro, es entre, te ríes, pero dices, madre mía, qué triste, ¿no? Um, Luego sí, evidentemente el robot, el que está con la familia coreana, creo que es, o Ajá. japonesa. Los japoneses, son Japonesa, sí. japoneses. Claro, ahí como no lo conectan a internet, pues es un poco más primario, ¿no? Ujú. Entre comillas, o quizás no es tan desarrollado porque no lo han conectado, o porque ya lo dijo el padre, pero también como la reacción, ¿no? De las abuelas y intentando, bueno, llevarlo. Quizás ellos están más acostumbrados a este tipo de, como allí tienen la tecnología un poco más, casi al alcance de todo el mundo, o sea, o más, digamos, eh, Sí, es más, encima. más del día a día, más de Sí, interactuar, la vida común. claro, yo no me imagino tener un bicho de esos en casa ¿sabes? Un día sí, pero ya los días siguientes como, cállate que no sé, me parece muy raro hablar con una máquina, o sea, ya es raro, bueno, ya no es raro, pero las videollamadas, bueno, siempre creo que siguen Ya. funcionando porque quien te responde es una persona también con sentimientos y con subconsciente y con de todo, así que, y con conciencia, vamos. Así que nada, bueno, es un documental interesante y el debate Sí, ético, sí, ¿no? El sí, sí. debate sobre quiénes somos nosotros y lo que pretendemos hacer, ¿no? Y la humanidad y la soledad está muy bien. Ujú. Tú viste que yo aún no lo he podido ver y lo veré hoy. Es Vivos. Vivo, sí. Pues date prisa, que está solo hasta hoy a medianoche. Sí, sí, por eso. En cuanto terminemos aquí me lo pongo. Sí, 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 la vi, la vi. Eh, bueno, detrás está nada más y nada menos que Ai Weiwei, un disidente chino, otra vez. Ujú, Eh, sí, a ver, es un documental que intenta ahondar también, ¿no?, en cómo viven la pérdida y cómo, sobre todo, buscan la justicia, los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Que sí. cómo esta supuesta verdad histórica que les da el gobierno pues no satisface las preguntas que tienen, ¿no? No les han dicho ni dónde están estos familiares suyos, ni parece que les estén dando respuestas verdaderas. Siempre hay cabos sueltos, hay cosas que no quedan muy claras, Mm, no se sabe muy bien cuál ha sido la implicación del gobierno, cuál ha sido la implicación de las autoridades federales, etcétera, ¿no? Entonces, hay como muchísimos cabos sueltos que intentan responder, pero claro, te encuentras con que son familias muy, muy humildes, ¿no? mm, Indígenas con poco acceso a toda la maquinaria, a lo mejor, pues yo que sé, periodística o de, ¿cómo se dice?, amistades que les puedan echar un cable, ¿no? Entonces también ves cómo esta gente en su día a día intenta tenerlos siempre muy presentes, mm, intenta no perder la esperanza de encontrarlos vivos, de hecho. 4 años después todavía siguen pensando que pueden encontrarlos vivos mm, y eso, ¿no? Una búsqueda constante de la verdad. Afortunadamente, pues también hay asociaciones de derechos humanos que intentan desgranar la verdad por muchos bandos, ¿no? Porque es curioso, pero es toda la problemática de Ayotzinapa y de los desaparecidos también en un momento une causas con el tema de la droga, ya, de los cárteles en México, de la violencia, de toda la gente que sistemáticamente desaparece y no se sabe, y con esto de la lucha contra la violencia, contra los cárteles, también obviamente vidas inocentes perecen, ¿no? Y perfectamente que pueden ser gente que sean, yo que sé, disidentes con el gobierno, mm, que tengan algún tipo de, yo que sé, que digan cosas que no, con lo que el gobierno se siente incómodo, ya les pueden llamar, pues eso, que narcotraficantes y sacárselos del mapa, básicamente, claro. ¿no? Y esto es una cosa que desgraciadamente ocurre bastante a menudo en Latinoamérica, no solamente en México. Colombia, Entonces Colombia. también se une todo esto del narco, de la violencia, en toda esta no saber qué pasó con estos 43 estudiantes, ¿no? Y detrás obviamente también está Estados Unidos, porque se sabe que Estados Unidos también eh, tiene esta guerra, esta supuesta guerra contra el narco, Mm, y que muchas veces son los que dictan cómo tiene que ser esta pelea en contra del narcotráfico a los países de Latinoamérica,
Por lo tanto, hay un montón por detrás hay demasiados hilos de los que tirar, ¿no? Y que muchas veces no se quiere tirar de alguno porque no vaya a ser que te encuentres con algo que va a ser tambalear, pues, esferas del Estado muchísimo más profundas que no solamente la vida de una comunidad indígena, ¿no? Entonces, no sé, intenta desenmarañar este hilo, ¿no? El documental, pero a la vez también te muestra que los familiares no se han dado ni muchísimo menos por vencidos, ni muchísimo menos, pero que es una lucha bastante que toma tiempo y que toma muchísima de su estado anímico, ¿no? También se lo lleva por delante, ¿no? Entonces es como que siempre se encuentran en este estado. Bastante interesante, la verdad, y las imágenes también yo creo que son bastante... Le intenta dar un toque bastante estético, ¿no? A las imágenes para que no se quede solamente en la historia, digamos, ¿no? Está bastante bien pensado por ahí. Vamos a dar pinceladas muy rápidas porque nos queda muy poco tiempo. El gran viaje al país pequeño me pareció de momento Sí. a mí es el que más me ha gustado de momento. Uh-huh. Me pareció muy muy bonito. Es de Mariana Viñoles. Sí. Y me emocionó muchísimo y me pareció muy 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 tierno, y también como la búsqueda, ¿no? De esas personas que van porque les han prometido, ellos dicen el paraíso, y la directora explica por qué le prometieron tal, porque supongo que cada persona de cada país señala que su país es lo más maravilloso. Eh, pero yo creo que el aprendizaje de esta familia, que, bueno, ya los que vean el documental verán si se quedan o no en Uruguay, son unos sirios refugiados, bueno, una familia que se sigue, y luego fueron como 120 familias elegidas por el gobierno de Pepe Mujica como acogida humanitaria, ¿no? En Uruguay. Pero yo creo que el aprendizaje de esas personas es que, claro, que uno no llega al paraíso, sino que lo que se aprende es el proceso, ¿no? Es lo que los enriquece, o lo que los ayuda a mejorar, porque claro, ir a otro país, pues evidentemente no es nada fácil, y mucho menos si no sabes el idioma. Entonces, bueno, es muy duro y ellos lo reflejan, ¿no? Pero también cuando se choca con la realidad, cuando va una persona a visitarlos, no sé si te acuerdas, y les dice, pero ¿os pensáis regresar a Líbano o a Siria cuando allí están muriendo la gente? Claro, Yeah. aquí, claro, pues sí, no es lo que prometieron, pero es que cada 200 metros nos piden los papeles, ¿no? O no, es como también ese aprendizaje entre ellos mismos me pareció muy, muy bonito, ¿no? Y también como las nuevas generaciones, ¿no? Hablamos de otra vez, las segundas generaciones, los hijos de los migrantes, como, bueno, son los que empiezan a hacer la raíz, ¿no? En el país donde van a crecer y demás. En ese caso, bueno, las chicas adolescentes que se fueron a la ciudad porque el padre se quedó en el campo, y los pequeños, ¿no? De la familia protagonista. Y también una reflexión muy interesante de la directora, que me parece un documental muy, muy intimista en ese sentido, es cuando llegan al campo a visitar al hombre que se quedó en el campo con las vacas y con esto, y cuando llega y graba pues todo ese montón de basura que hay ahí, la reflexión que hace de, bueno, claro, hasta qué punto es la cosa de adaptarse, claro, un país en el que tú no has elegido estar, es que es por las condiciones en el que has acabado, ¿no? Y es muy duro, ¿no? Muy... Claro, yo entiendo a los que querían regresar, y al hombre este mayor que dice que Uruguay es una mierda y todo. Claro, o sea que digo, ostras, ¿cómo puedes decir eso cuando en tu país se están matando, ¿no? O sea, es muy duro, ¿no? Porque se Sí. entienden las dos posiciones, ¿no? Se entiende evidentemente o el fracaso no, sino la decepción que tiene el hombre, pero claro, también es un país que les acogió, bueno, pues claro, es que si el país no le puede dar a todo el mundo, a todos sus habitantes eso, que debería, ¿no? Pero, o sea, que es muy complicado, que son procesos muy complicados, y yo creo que lo bonito es el proceso que tienen de aprendizaje, ¿no? Y al final, bueno, cómo se adaptan, entre comillas. Que he dicho una pincelada y me he alargado un montón, pero porque es que me ha encantado. No, sí, es realmente súper, súper interesante, porque yo creo que ningún comienzo es bueno, aunque te lo den, o sea, ningún comienzo es fácil, mejor dicho, aunque te den Exacto. todas las facilidades del mundo.
es complicadísimo, y más cuando te vas a otro país, a otra cultura, otra lengua, otro todo, o sea, todo, absolutamente, ¿no? Y por mucho que te lo den, pues sí, a veces suceden estas cosas, ¿no? Que de cara a la galería, digamos que se promete el oro y el moro y luego no es así. Eso también puede haber sido, ¿no? Por parte del gobierno uruguayo. Pero definitivamente también es como este tratar de entender la nostalgia de este hombre mayor que con nostalgia recuerda a Siria, un país que esté en guerra, en el que bombardean día y noche, en el que tienen millones de personas que están huyendo del país y que buscan refugio aquí en Europa, en Latinoamérica también, o en África, en otros países africanos, ¿no? O sea, esta mirada de nostalgia es muy curiosa, pero yo creo que es propia del inmigrante, fíjate, porque yo creo que todas las personas que hemos inmigrado a veces miramos para atrás y pensamos, wow, mi país, ¿no? O sea, es mi tierra, son mis raíces, son, pues eso, ¿no? Donde he crecido, y más cuando tienes una edad, porque este señor es una persona mayor, por lo tanto ya tiene una vida y de... Claro. Como sirio, habiendo vivido ahí en su país, y yo creo que esto se refleja bastante bien, ¿no? En esas ganas de, no, yo quiero que me devuelvan a mi país porque aquí me han traído engañado, prácticamente, ¿no? Sí. Y yo creo que es muy propio del inmigrante, ese sentimiento, sí, ¿no? Y a veces también esa frustración, ¿no? De jolines, ¿cómo voy a salir yo adelante en un país en el que ni siquiera hablo la lengua? Y al final del documental vemos como, wow, sí que me pareció bastante rápido, ¿eh? Cómo aprendieron el español en no sé, 1 año, 2 años, más o menos. No, creo que con 4, ya, los últimos... 4 ya al final. Sí, porque la que había nacido en Uruguay ya caminaba. Ya era grandecito, ¿no? Sí, puede ser, pero ya utilizan estas expresiones tan uruguayas, ¿no? Llevándola, sí. Dice uno, cuando le preguntan, ¿de qué tal tu trabajo? Bueno, llevándola. Me hizo mucha gracia, ¿no? Porque sí, y la directora detrás se hace muy presente, ¿no? También en el documental, o sea, se nota que hay una interacción ahí también, que ella en ningún momento esconde el hecho de que está detrás con una cámara. Aparte de escuchar su voz en off, también la vemos interactuar con las personas con las que tiene delante. Esto me parece, no sé, una muestra muy ética de compromiso también, ¿no? No solamente es una cámara que mira todo lo que está pasando y que de alguna manera, yo qué sé, no ayuda, digamos, entre comillas, ¿no? Sino que ahí hay un vínculo emocional también, ¿no? Que se está tejiendo. Es bastante interesante. Sí. Mira, súper rápido. El hipnotista de Arthur Frank es muy interesante. Es un poco el perfil de un hipnotista que fue muy famoso en Finlandia. Y claro, es una vida muy curiosa de este hombre. Y claro, yo no creo mucho en todos esos temas, pero claro, el documental te lo plantea como wow, es impresionante, ¿no? que pueda existir esas cosas. Pero bueno, el hombre tiene problemas con la justicia y demás, y también acaba un poco vinculado con un presidente que estuvo 25 años en Finlandia, en el que no le se podía hacer oposición porque era casi como, bueno, como aquí, como Angela Merkel, que es como una institución. Dinosaurio ahí. Que en Alemania, ¿no? Pero luego como también ciertas dinámicas o ciertos métodos que dejan mucho que desear contra la oposición en Finlandia, que dices, wow, esto es un país europeo, ciertos métodos que se utilizan y en el que este hombre Oliver Hahn, que es el hipnotista, acaba involucrado también un poco con el sistema político. Déjame señalar súper rápido los cortos. Jorge, Retrato de un volcán, son todos los cortos ahora del Docs, muy interesantes, refleja muy bien lo que en España se está creando cuando se deja a sectores abandonados, ¿no? Y precisamente este volcán, eso puede explotar en algún momento. Raíces muestra la soledad de un artesano, un zapatero artesano en Medellín, en Colombia, y bueno, muestra como la soledad, ¿no? de las personas en este mundo en el que no se reconoce pues todas sus obras o todo su trabajo que hace con las manos. Mareas ocultas, impresionante, es un documental muy bonito sobre el tema de cómo estropeamos los mares, nuestros mares. This is Bosnia, la otra cara de Europa. Eso lo que dice es lo que se ha ocultado en esta Europa también, dentro de las fronteras europeas. Esta tremenda guerra que hubo en los Balcanes y es una vergüenza de Europa provocada por la misma Europa y ocultada por la misma Europa, y es tremendo, es muy duro. I am a sex worker,
es un documental de la prostitución en Barcelona, de un hombre y una mujer, impresionante con reflexiones feministas, aunque quizás yo no, o sea, feministas en el sentido porque lo expresa ella como mujer, ¿no? En el caso de la prostituta mujer, y lo que cuenta delante del prostituto hombre, que es muy interesante en cuanto a la reflexión feminista, pero creo que no comparto su última reflexión, pero bueno, quizás cuando se vea ya se puede debatir. Ujú. Personaje, me parece también muy, muy interesante. No sé si lo viste, No, de los ¿no? cortos no he visto ninguno, Ah, vale, pero como están disponibles hasta final exacto. del Por eso festival, pues me los apunto todos. digo cositas así para no decir muchas cosas, ¿no? Al principio ves una imagen muy frívola de un de un personaje, vamos, yo creo que por eso se llama así, porque es un tremendo personaje, ya lo verás, pero luego acabas entendiendo por qué lo hace y por qué y la motivación política que tiene en el fondo, que es muy potente, aunque a primeras parezca muy frívolo, ¿no? La bonita vida es un documental un poco de enseñar a compartir el dolor con otras personas que han sufrido lo mismo y demás, y bueno, son mujeres que se reúnen porque han sufrido en su familia el suicidio. Y es muy bonito bueno, ver cómo ese acompañamiento puede generar una colectividad y algo, bueno, una asociación y algo para curarse también ellos mismos de las mismas personas que han sufrido un mismo proceso, ¿no? Y luego no, solo es un documental, perdona, que lo tenía aquí. Ujú. No sé si quieres comentar alguno que has Eh, visto. el otro documental que vi es el The Letter, La Carta, Vale, sobre de los directores Christopher King y Maya Lecow. Ah, es sobre bueno, está basado en Kenia, va sobre una mujer a la que acusan de bruja. Su nieto que vive en la ciudad eh, viaja hasta su pueblo para saber qué está pasando. Y bueno, se tejen ahí relaciones bastante interesantes, ¿no? Por un lado, todo lo que ha traído de sí las religiones occidentales a África, que se mezclan con sus creencias ancestrales y que aquello es como un cóctel explosivo de muchas cosas, ¿no? Mezclas al dios occidental con sus creencias y es como bastante interesante cómo se dan mezcla, ¿no? Pero también tienes por otro lado esta nueva generación, al nieto, que trata de entender también a la abuela, ¿no? sí. Ahí hay un problema de dos diferenciaciones muy grandes, una generacional y otra también de género, porque una cosa es eso, un hombre en África y otra cosa es una mujer en África. Ah, Por mucho que los dos sean africanos, digamos que las violencias que se ejercen son muy diferentes y también desde el punto de vista generacional, ¿no? Todas estas personas mayores que son acusadas de brujería para que les roben sus tierras, básicamente, y a veces son sus propios familiares los que les acusan, ¿no? Es curioso cómo detrás tiene que haber alguna manera un trabajo de reconocimiento para con estas personas mayores, de tratarles de entender también y de entender un poco no solamente su psique, sino también desde el punto de vista más, ¿cómo decir?, de creencia, ¿no? sí. De cuáles son sus creencias para poder entenderles a ellos su actuar, básicamente. Es bastante interesante y yo creo que te pinta muy bien cuál es la Kenia contemporánea. Una Kenia que se debate en mundos muy diferentes, ¿no? Estas clases medias que hacen todo lo que sea por tener algo más, por estas ganas de tener siempre, ¿no? En el fondo no es otra cosa más que eso, el tener por el tener y que les da un poquito igual a quién se llevan por delante. Es muy, muy curioso. Bueno, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. Había un par que no nos va a dar tiempo a comentar, pero por ejemplo ya lo podéis encontrar en Bazar Show Magazine, las pequeñas reseñas, o en Metrópolis BCN en Instagram. Así que muchas gracias. Nos vemos en unos cuantos días para seguir comentando más Sí. documentales, ¿no? Y seguir disfrutando más debatiendo más sobre esto. Adiós, Jorge. Que vaya muy Vale, bien y sigamos viendo más cositas vale, para seguir muchas comentando. gracias. Chao, cuídate.